Muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver hoy un, la siguiente, o tratar de responder la siguiente pregunta que es, ¿qué es orar? ¿O qué significa orar? Yo sé que ustedes son súper mega expertos en este tema de la oración. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿qué es orar? Y hermanos, yo no pretendo dar en este día algo muy elaborado de qué es la oración, al contrario. Esta serie, como lo ven en su nombre, se llama Cimientos y si estoy en lo correcto, están viendo la presentación de PowerPoint por ahí. Y entonces, en los cimientos de una casa, pues uno no pone cuadros y arreglos y que le pinten la orillita no, los cimientos es lo más importante porque si no se pone la casa se va a caer, pero no lo hacemos tan eh, elaborado, tan rebuscado. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. En esta serie estamos tratando de irnos a lo básico, a los cimientos, a que cuando a mí me pregunten qué es orar, yo pueda responder qué es orar, así como cuando ya vimos qué es ser un cristiano, ya vimos qué es ser salvo, hemos estado viendo eh, tratando de responder ciertas preguntas, que al final de esta serie vamos a hacer un concurso de a ver quién nos puede responder todas las preguntas, pero básicas, hermanos, ¿sí? No vamos a irnos muy rebuscados. ¿Qué es orar? Me gustó lo que dijo Joca, orar es prácticamente y en sus más sencillas palabras es hablar con Dios. Pero no solo es hablar, sino es, como dijo nuestro hermano Ariel, también es entablar una comunicación. ¿Y qué tipo de comunicación? Como dijo nuestra hermana Ana, cosas que a lo mejor no le decimos a nadie, cosas que a lo mejor nos da pena con algunas personas, cosas que a lo mejor no somos capaces de expresar normalmente, podemos expresarlas totalmente con nuestro Padre Celestial. Y yo a muchos de ustedes y a muchas personas que me han contactado, le he dicho, mira, el ser humano no está diseñado para cargar todo lo que carga, ¿sí? Nosotros cargamos ansiedades, presiones, tristezas, enojos, alegrías. Y hermanos, el ser humano, nuestro corazón no está diseñado para cargar todo eso. Tanto así que el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos dejó dicho, echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Bueno, él sabe que nosotros no estamos diseñados para cargar ansiedad. Y él por eso dice, échenla sobre mí. Y yo a muchos de ustedes les he dicho, la mejor persona con la que puedes ir y contarle y echar toda tu ansiedad es nuestro Padre Celestial. Pero si no lo has aprendido a hacer, busca a alguien maduro que pueda escucharte y que puedas platicar, que te pueda aconsejar. Pero hermanos, la mejor persona, y quiero enfatizar esa palabra, persona, porque nuestro Señor Jesucristo es una persona, la mejor persona con quien puedes entablar una comunicación y decir todo lo que piensas, lo que sientes, cómo te sientes, es nuestro Señor Jesucristo y en Él podemos descargarnos. Y así que hoy en esta sesión que voy a tratar de hacer breve, si alguien quiere saber más de la oración, nuestra hermana Ana, mi amada esposa, dio una serie completa sobre la oración que ustedes la pueden escuchar. Ahí sí se pueden echar un clavado desde una alberca de un trampolín de 10 metros, irse hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hoy vamos a ver cosas básicas. ¿Qué es la oración? Bueno, hermanos, la oración es una clave para nuestro crecimiento espiritual. Y como cristianos debemos de saber o aprender la importancia de la oración. Y como cualquier relación, debe haber comunicación para que una relación crezca. Esto lo vimos hace 8 días al final. Mi esposa debe hablar conmigo y yo con ella si deseamos mantener una relación creciente y duradera. Y así es Dios. Es lo mismo con Dios y nosotros. Y enfatizo de nuevo aquí, Dios es una persona, Él es real y su deseo es tener una relación cercana con nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación nosotros con Dios? Bueno, nosotros tenemos
la oración. La oración es una de las herramientas o una de las cosas con las cuales nosotros podemos tener relación con Dios. Dice aquí, por lo tanto, la comunicación por medio de la oración es vital para nuestro crecimiento como creyentes. Ahora, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es hablarle a Dios. Punto. Se acabó. Eso es. Si a mí me preguntaran, ¿qué es orar? Es hablar con Dios, es hablarle a Dios. No es complicado, hermanos, o bueno, a lo mejor nosotros sí, a veces decimos, ay, ¿cómo voy a hablar con el hermano fulano? Es que es muy complicado y luego me entiendo otras cosas. Y a lo mejor con algunas personas pensamos, ah, ¿cómo voy a hablar, hermano? Pero con Dios podemos hablar de una manera abierta. Ahora, ¿cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos a dirigirnos a Dios? Y miren, ahí abajo escribí, si nosotros queremos aprender a conducir un auto, podemos leer libros, asistir a seminarios, a clases de manejo, aprendernos todas las partes, todos los tornillos de un auto, pero así no vas a aprender a manejar. Solo vas a aprender a manejar si te metes en el carro, lo prendes, lo agarras. Seguramente vas a cometer algunos errores, pero es la única manera que vas a aprender a manejar. Jamás en los libros, que no es malo leer los libros, ni en los manuales, que no es malo leer los manuales, pero nunca vas a aprender a manejar si solo te quedas con la teoría. Llevando esto a la oración, hermanos, puedes saberte toda la Biblia y todos los salmos y todos los proverbios y escuchar el tema que dio mi amada esposa sobre la oración y leer libros, pero si no oras, no vas a aprender a comunicarte con Dios. Así que, hermanos, la oración es algo que debemos aprender, es un ejercicio. Eh, Miren, yo actualmente trabajo, bueno, tengo una relación, una amistad con una persona que está en República Checa. Y su hija, pues cuando vivían aquí en México, porque ellos vivieron aquí, su hija nació aquí en México, creció aquí hasta los 4 o 5 años, como 5 o 6 años. Entonces ella hablaba un perfecto español. Pero hoy se fueron a vivir a República Checa porque su mamá es de allá. Y esta pequeña, hoy yo la escucho hablar porque sigo hablando con su papá. Y es bien curioso porque con su papá habla español, pero su mamá es de República Checa. Entonces con su mamá habla checo. Y el otro día quiso hablar conmigo y me dice, ah, quiero hablar con Andrés. Y sí, vamos a hablar. Y cuando eran cosas sencillas, sí me hablaba en español, pero cuando ya eran cosas complicadas, elaboradas, entonces ya no me hablaba en español, ya me estaba hablando en checo. Y yo dije, "No". Obviamente yo me quedaba con mi cara de que, ah, no, no comprenda lo que tú decir. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Este lenguaje de la oración es algo que se va desarrollando. Si yo quisiera seguir platicando con esta pequeña, cuando ella siga creciendo, pues como vive en un país donde hablan checo, yo tendría que aprender checo, ¿verdad? El español se le va a ir olvidando porque casi no lo usa. Y así es con Dios, hermanos. Si nosotros dejamos de orar, si nosotros no practicamos la oración, se nos va a ir olvidando la forma, la relación, la dependencia, lo necesario, lo vital que es el orar con el Señor. Eh, Ahora, orar, hermanos, no es solo pedir bendiciones, y esta es la firmina que sigue. La oración es algo más que, Señor, bendíceme o bendice a mi mamá, mi papá, te pido. No, necesitamos apartar un tiempo, hermanos, nosotros especial para orar y leer la palabra de Dios. Es un tiempo que tú decidas, que tienes que apartarte de las presiones del día, de la clase, del trabajo, de la calle. Y si queremos crecer como cristianos, es esencial que nosotros pasemos tiempos de oración. Y quiero compartirles algunas frases de algunas personas, grandes cristianos, escritores, que dejaron frases que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, Oswald Chambers dijo, nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Y esto es algo que yo he visto aún en mi vida, hermanos. ¿Y qué hacemos ahora? Yo, "Ay, pues hay que orar.
Y ya lo estamos usando como último recurso, y es lo que está diciendo aquí el hermano Oswald Chambers. A veces oramos cuando ya se nos acabaron nuestros recursos, pero no. Dios quiere que oremos antes siquiera de que pensemos en hacer algo. Esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la oración. Esto lo escribió John Blanchard. Y hermanos, esto es algo que quiero dejar en sus corazones. Hoy en la convención de pastores fue algo que se predicó el último día de la convención y es la fase o lo que hace que las promesas de Dios se materialicen en nuestras vidas es una sustancia que se llama la oración. Esperar las respuestas a una oración es parte de la oración. A veces nosotros oramos y, bueno, pues quién sabe pues si es la voluntad de Dios. No, hermanos, tiene que ser parte de nuestra oración el esperar la respuesta a lo que estamos orando. Y de nuevo, Oswald Chambers escribió, debemos orar con nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. Y en algún mensaje yo compartí una frase que no es mía, pero esta frase dice, dile a tus dificultades cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios qué tan grandes dificultades estás enfrentando. Debemos de orar con nuestros ojos puestos en Dios. ¿Se acuerdan del mensaje que compartí hace algunos domingos? ¿Quién es Dios? Y a mí, hermanos, cada que um, tal vez estoy enfrentando alguna encrucijada, me gusta mucho escuchar el canto que puse ese domingo. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo puedes ignorar su voz? Si Él te ha dado muestra de sus grandes maravillas, sus misericordias, puedes ver su poder. Él agita las olas al hablar. Hermanos, nuestro Dios es poderoso. Así que cuando oremos debemos orar con nuestros ojos en Dios y no en los problemas o dificultades que estemos enfrentando. Una frase más. No nos olvidamos de comer, no nos olvidamos de estudiar ni trabajar diligentemente, y no olvidamos retirarnos a nuestras camas a descansar en la noche. Pero con frecuencia olvidamos luchar con Dios en oración y tener largos periodos de consagración con nuestro Padre. Horas para el mundo y momentos para Cristo. El mundo recibe lo mejor de nuestro tiempo, mientras nuestra cámara de oración recibe solo desechos. Damos nuestra fuerza y frescura a los caminos de este mundo y nuestra fatiga y languidez a los caminos del Señor. Por eso es que se hace necesario un mandamiento para participar del acto mismo que debería ser nuestra mayor felicidad, del privilegio más alto que podemos tener, esto es, ir al encuentro de nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, porque sabe que somos dados a olvidarnos de clamar a Él. Y esta frase la escribió Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Hermanos, ¿qué razón tiene? A veces le damos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, al mundo. Y a Dios le damos solo unos momentos y cansados. No sé cuántos de ustedes oren como yo a veces oro en la cama y luego se me olvida ya hasta qué punto de oración dije al final. Hasta el otro día me acuerdo que estaba orando. No, no debe ser así nuestra oración. Otra frase más. No dudemos del hecho que los que caen, primero caen en su vida privada y más tarde caen en su vida pública. Voy a repetir. No dudemos del hecho que de los que caen, esto está hablando de cristianos que caen, primero caen en su vida privada y más tarde su caída es pública. Hermanos, toda persona que cae, cualquier cristiano, esposo, esposa, hijos que se desvían, es porque primero en su vida privada dejaron de hacer lo que tenían que hacer y es pasar tiempo con Dios. No tenían una relación con Dios, descuidaron su relación con Dios. Primero caen en su vida de oración y luego a los ojos del mundo. Al igual que Pedro, primero descuidan la amonestación del Señor de velar y orar, y luego también como este apóstol pierden las fuerzas y en la hora de la tentación niegan al Señor. La mejor manera de asegurarse que el cristiano no se apartará
De los caminos del Señor es recordando mi amonestación. No descuides la oración privada. No descuidemos nuestros tiempos de oración. Hermanos, uno sabe cuánto era una persona por cómo habla, por cómo se conduce, por cómo vive, cómo atraviesa las pruebas. Uno sabe quién está quién ora y quién no. Yo recuerdo mucho al rey David cuando estaban los filisteos y salía Goliat, ¿se acuerdan? Y ese paladín enorme y salía y a ver quién va a venir a luchar. Hermanos, David era un ejemplo de alguien que oraba y tenía una relación con Dios. Y él dice, cuando yo estaba allá, a nadie me ayudaba y venía el león y yo confiaba en mi Dios. Yo sé quién es Dios, así que yo podía ir y le quitaba la oveja. Y cuando venía el oso, ¿y quién es este incircunciso? Hermanos, oremos. Siguiente y creo que casi última frase. Sí. Dame hijos o muero, clamaba Raquel, esposa de Jacob. Déjame respirar o muero, dice el que se ahoga. Déjame orar o muero, dice el cristiano. Esto lo escribe D. L. Moody. El cristiano debería decir así, déjame orar o muero. Si leemos la palabra y no oramos, podemos presumir de conocimiento, sin amor que nos edifique. Si oramos sin leer la palabra, quedaremos en ignorancia de la mentalidad y voluntad de Dios y nos volveremos religiosos y fanáticos, expuestos a ser llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. De nuevo esto lo escribe D. L. Moody. De nuevo está enfatizando, hermanos, esta persona que Dios usó mucho en el navegamiento allá en los Estados Unidos. Debemos leer y orar. Leer y orar. Y así iniciamos la reunión de este día. Dos claves para crecer, para un crecimiento espiritual es leer y orar. Ahora me gustaría ver 5 aspectos de la oración. Y como hermanos he dicho, no vamos a dar una exégesis ni vamos a meternos a fondo de qué es orar, pero vamos a ver solamente, así a vuelo de pájaro, 5 aspectos sobre la oración. El primero es, bueno, ¿cómo yo hablo con el Señor? ¿Cómo debería yo de hablar con el Señor? Bueno, el punto número 1 dice que debemos de orar con acción de gracias y el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales podemos dar gracias a Dios. Mientras que muchos se quejan, murmuran, critican, nosotros, o un cristiano que quiere crecer, debe de empezar a hablar con el Señor dándole gracias continuamente. El rey David también escribe en un salmo, de hecho en el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no es parte del tema, pero este salmo lo está escribiendo en un tiempo que él está pasando grande dificultad, hermanos, grande dificultad. Y en vez de amargarse, murmurar, criticar, David le empieza a decir, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque a veces en esta vida, hermanos, somos golpeados, nos enfermamos, tenemos estrés, tenemos ansiedad. Y a veces se nos olvida lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Se nos olvida. Y a veces empezamos a decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Pero si yo soy cristiano, ¿por qué pasa esto? Y empezamos a decir, ¿y por qué Dios permitió esto en mi vida? Y es algo que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios si queremos crecer, a que si queremos entablar una uh, plática con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre, debemos de primero entrar con acción de gracias y decirle a nuestra alma, alma mía, antes de que empieces a quejar, a murmurar, a criticar, vamos a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de los beneficios que Él ha tenido con nosotros. Segundo aspecto que me gustaría ver con ustedes, perdón, una frase más. Las promesas de Dios se dan no para restringir la oración, es decir, Dios no nos da las promesas para que dejemos de orar, sino para estimularlas. Son el molde en que podemos derramar sin temor nuestros férvidos espíritus. Aunque la Biblia está llena de promesas doradas, las mismas son inoperantes mientras no las convirtamos en oración. De nuevo, hermanos, la oración es el catalizador. ¿Qué es el catalizador? Un catalizador es lo que hace que algo
Mire, cuando hay pinturas que si ustedes la pintan sin el catalizador, nunca va a secar y se va a empezar a chorrear, chorrear, chorrear y nunca va a secar. Pero el catalizador es lo que hace que esa pintura se impregne y se quede pegada a un carro, a una mesa, una vajilla y que se seque y que se quede permanentemente ahí. Y eso es la oración, hermano. Sin la oración, las promesas que el Señor ha dado no se van a hacer realidad en tu vida, en mi vida, en la congregación, en este país, en esta tierra. Y esta es la importancia de la oración. Ok, ahora sí, número 2. Adoración. Vamos a hablar sobre la adoración. Cuando adoremos a Dios, comencemos alabándole por lo que Él ha hecho por nosotros, porque cuando le damos gracias a Dios y le alabamos por lo que Él ha hecho, esto nos lleva a adorarle por lo que Él es. Y esto va ligado, hermanos, a lo que hemos estado mencionando. Cuando tú empiezas a orar y ya le diste gracias, y ahora empiezas a adorarle y Señor, te adoro porque eres fuerte, eres fiel. Ah, y a lo mejor tú has pasado tú por un momento difícil que piensas que Dios se olvida de ti, pero cuando tú empiezas a decirle, Señor, tú eres fiel, no me has olvidado. Entonces, si no me has olvidado, tú tienes un plan para mí. Y hermanos, esto cambia totalmente el sentido de nuestra oración. Así que cuando ores, adora al Señor, adórale. Puedes adorarle con cánticos de adoración y cuando sea esto te vas a centrar ya no solo, o no te vas a centrar en tu necesidad, porque todos tenemos necesidades. Yo hoy en día tengo necesidades por las cuales me gustaría orar y Señor te pido y ayúdame, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezas a alabarle, Señor, ay, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Terminas fortalecido, bendecido. Es muy importante pensar en la gloria de Dios, en su bondad, y es vital para nosotros que derramemos nuestro amor y admiración al Señor, mostrándole que Él es nuestro mejor amigo y a quien ama nuestra alma. Y hermanos, el lugar mejor para encontrar cómo orar, cómo adorar al Señor, es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene innumerables ejemplos de cómo adorar al Señor cuando uno está en oración. Déjenme decirles que yo tengo una sospecha y en Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No sé por qué tengo una leve sospecha, como decía, que este tipo de oración no solo es cuando cantamos, sino también cuando oramos. Señor, tú eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles, eres mi castillo fuerte, eres mi sustentador, eres mi protector, eres mi pronto auxilio. Y Señor, yo sé que aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, como dice Salmo 23, aún así no voy a temer porque tú estás contigo, porque tu vara y tu callado, hermanos, cuando uno empieza a adorar al Señor, cambia totalmente el modo y el énfasis de nuestra oración. El tercer ingrediente que yo considero y que creo que debe de venir en nuestra oración, lo vamos a ver a continuación de otro pensamiento que tengo aquí. Joseph Parker dice, bañémonos en el dulce río de la comunión divina por medio de la oración antes de que el calor del desierto y las cargas del camino nos comiencen a oprimir. Y de nuevo esto está relacionado con lo que estamos viendo sobre adorar al Señor, hermanos. Hay dos maneras de acercarnos al Señor. Señor, ¿por qué me pasa? Y mira yo, y este día, y mi esposo, y mi esposa, y mis hijos, y el trabajo, y la iglesia, y. No, dice Joseph Parker, bañémonos en el río de la comunión divina, empecemos a adorar al Señor antes que el calor del desierto y las cargas del camino nos comiencen a oprimir. Ahora sí, número 3, confesión. Cuanto más cerca estemos del Señor, seremos más conscientes del pecado que Dios necesita tratar y limpiar en nuestra vida. El Salmo 66, 18 dice,
Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y hermanos, si nosotros no nos acercamos al Señor con un corazón sincero, hay un canto que de hecho así dice, ¿verdad? Si lo recuerdan, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Y qué es un corazón sincero? Un corazón sincero no es el que nunca se equivoca, el que nunca peca, no es, Señor, pequé, me equivoqué, perdóname. Perdón, no quiero seguir así, cámbiame. No quiero que mi relación contigo, mi comunión contigo se rompa, Señor. Límpiame, transfórmame. Hermanos, cuando más cerca, como leímos, estemos del Señor, vamos a saber que hemos pecado. Porque el que se acerca a la luz, hermanos, se da cuenta de las manchas que tiene en su vida. Y como leímos el Salmo, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay iniquidad en nosotros, no, el Señor no nos va a escuchar nuestras oraciones. Si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. En otras palabras, si no pecamos, perdón, si nosotros pecamos y no hacemos nada al respecto, es decir, si no nos arrepentimos, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, si somos conscientes de nuestro pecado y tratamos con Él de la manera correcta, Dios entonces va a escuchar nuestras oraciones. Y por eso, hermanos, es importante estar a cuentas con el Señor, porque cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, Él nos limpia con su sangre. Primera de Juan, capítulo 1 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tengo un pensamiento más. John Bunyan dijo, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. De nuevo, es mejor decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, me equivoqué, a llenar de palabras y, oh Señor, te bendecimos en este día y nos acercamos y con tu vida llena de pecados, ¿sabes qué? El Señor no te va a escuchar. El Señor, de hecho, nos dio un ejemplo, si se acuerdan en los evangelios. Él dijo que había un fariseo y había un publicano, y ambos estaban orando. Y el fariseo dijo, Señor, te doy gracias, porque yo doy diezmos de todo, y doy limosna a los pobres, y no soy como ese que está allá. Y el publicano se acercó con un corazón sincero, declarando, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién creen que de ellos dos regresó a su casa justificado? El publicano. La oración del fariseo ni siquiera, hermanos, ni siquiera llegó a los cielos. Así que en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Número 4. Intercesión. Esto es otro elemento que yo les recomiendo que incluyamos en nuestras oraciones. Y esta palabra viene de una palabra latín que literalmente significa ponerse en medio o tomar el lugar de la persona por la cual estamos orando. Y hermanos, creo que en varias ocasiones yo les digo, cuando oren por alguien, pónganse en el lugar de esa persona, porque solamente así uno puede, bueno, yo sé que no siempre podemos, pero yo recuerdo que estábamos visitando a una hermana de la congregación que acaba de tener una cirugía. Fuimos a visitarla y mi esposa le dice, hermana, yo sé cómo te sientes. Y pudo orar por ella con la plena certeza y poniéndose en su lugar y intercediendo. La intercesión es orar por otros tal como el Espíritu Santo nos dirija. Y hermanos, debemos de hacernos el hábito de orar por otros antes de orar por uno mismo. Y que se haga un hábito en nosotros el acudir a Dios para orar por otros. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. Él continuamente estaba delante del Padre orando por nosotros. De hecho, en Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo está continuamente, activamente intercediendo por nosotros. Y en la Escritura, hermanos, hay innumerables ejemplos de personas que intercedieron. No sé, pudiera acordarme ahorita de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, voy a destruir Sodoma? Y Abraham se puso, no, Señor, si hubiera 50, si hubiera 45, si hubiera, y así fue bajando. Eh, Puedo recordarme de Moisés. Dios le dice a Moisés, quítate y voy a matar a este pueblo y te voy a dar uno mejor y más fuerte. Y Moisés se puso a orar e interceder, no, Señor, ¿cómo? Y tu nombre, etcétera. También nosotros, hermanos, podemos ser usados por Dios para interceder unos por otros y entonces poder recibir maravillosas respuestas de Dios. Y habrá momentos en los que el Espíritu Santo va a poner en tu corazón a una persona. A veces el Espíritu Santo te trae a alguien a la mente y te dice, ponte a orar. Miren, no sé si a todos los pastores, pero a mí a veces el Señor, yo no sé por qué al Señor le gustan las 3 de la mañana, como que él es fan de las 3 de la mañana, pero en mi caso a las 3, 2 y media, 3, ¡pum! Así, y fulano de tal, mengano, ya está bien, Señor, ya. Señor, que te pido, etcétera. Y a veces ves que el Señor te despierta así, hermanos, y te dice, ponte a orar por esto. Yo recuerdo un testimonio que escuché en alguna ocasión de una persona que estaban orando por un misionero que estaba en el África y él estaba comiendo, dice que estaba comiendo de hecho en un restaurante y que el Espíritu Santo, ¡pum!, le trajo a esa persona a su mente, a su corazón y dice que en el restaurante dejó su hamburguesa, que estaba en un McDonald's, dejó su comida y se puso, Señor, proteja al hermano fulano, guárdale. Y declaro que tu poder y tu protección es sobre la vida de este misionero. Y pum, se acabó la oración, sigue comiendo su hamburguesa. Y años después, este misionero llega a la iglesia donde estaba este hermano y empieza a contar un testimonio de cómo él estaba en una de las tribus ahí africanas que todavía son, que comen aún personas. Y dice que lo habían agarrado y lo habían amarrado ya ahí en uno de los palos ahí en el centro del pueblo. Y que ya cuando lo iban a matar, dice que de repente llegó como que una persona enorme, dice enorme, que se hizo presente y les dio miedo a los ah, de las tribus, se echaron a correr y esta persona desató al misionero y cuando volteó el misionero para darle las gracias ya no estaba. Un ángel, hermanos, fue enviado para liberarlo y dice que él pudo irse. Bueno, cuando contó este testimonio, el otro hermano dijo, era ese día, y se dieron cuenta que fue exactamente ese día, a esa hora que el Espíritu Santo estaba hablándole a este hermano, y fue un testimonio precioso. Bien. Oswald Chambers dice, orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el trabajo. De nuevo, orar no nos pone en forma para el gran... vamos a orar para que en esto nos vaya bien. Vamos a orar para que... No, hermano, orar es el trabajo. Después hacemos lo que nos toca, pero el cimiento. ¿Cómo se llama esta serie? Cimientos. El cimiento es la oración. Y por último, me gustaría hablar sobre suplicar. Y suplicar básicamente es que nosotros debemos orar por las cosas que necesitamos. También se vale orar por lo que uno necesita, pero vean cómo esto lo dejé hasta el final. El Padre nuestro Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eh, una cosa muy importante, hermanos, es que cuando oremos debemos de esperar que Dios nos responda, que esto lo dije al inicio de la reunión. La oración debe venir inherentemente a que nosotros tengamos una respuesta. A mí muchas veces me han preguntado, oiga, ¿y usted cree que Dios me pueda dar esto? Yo sí creo, hermano. O sea, el Dios en el que yo creo, como cantamos, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él reina con autoridad. El Dios que aún los cielos le obedecen y una palabra es suficiente para
rescatar a las personas, para levantar a los muertos, y no hay nadie como Él. Así es el canto que cantamos, que dice, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Bueno, hermanos, si ese es el Dios al que le estamos orando, nosotros deberíamos de esperar una respuesta a lo que estamos pidiendo. Sin embargo, y aquí viene la frase importante, para recibir respuesta a nuestras oraciones, solo debemos asegurarnos que estamos orando según la voluntad de Dios. Repito, para recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos asegurarnos de que estamos orando según la voluntad de Dios. Y esto quiero leer Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es, tú puedes tener la confianza de que si pides algo conforme a su voluntad, lo vas a tener. Así de simple y sencillo, hermanos. Miren, yo sé que ya les he contado mi testimonio muchas veces, pero como les digo, ahí les va una más. Yo recuerdo que cuando yo era un joven, más joven de lo que estoy ahora, yo había vivido por ciertas circunstancias en mi vida de las cuales dije, no me quiero casar. Había visto pues detalles familiares en mi familia, mis tíos, etcétera, de las personas cercanas. Y yo dije, ¿sabes qué, señor? Esto de casarse es muy complicado. Mejor, ahí la dejamos, dicen por ahí. Y entonces le dije, señor, yo no me quiero casar, no me voy a casar. Y todo esto que le estoy diciendo fue en oración, hermanos, para que vean que le estoy queriendo hacer énfasis a este punto. Pero le dije, pero si tú quieres que me case, porque yo quiero hacer tu voluntad, entonces te voy a pedir tres cosas. Uno, que sea güerita. Dos, que tenga ojos de color. Y tres, como yo no he tenido ninguna relación, quiero que ella tampoco haya tenido ninguna relación. Y algunas cosas más que no las voy a decir públicamente porque si no, no voy a dormir en mi cuarto. Pero yo me acuerdo que yo le dije, Señor, esto te quiero pedir. Mira, no me gustaría hacerlo porque he visto todos los problemas, todos los detalles, pero si está en tu perfecta voluntad, te quiero pedir esto. ¿Y sabes qué, hermanos? Yo sé que él me escuchó, porque si mi esposa abre su cámara y la van a ver güerita y de ojos de color. Eh, y yo sé que esto suena chusco, pero así es, hermanos. Yo, yo me, yo me imagino que si ustedes escucharan cuando lloro con mi Señor, con mi Padre, lloro, tal vez dirían, ay, este hermano sí es cristiano, no es cristiano. Hermanos, puedes acercarte con confianza al Señor. Y saber que si estás pidiendo conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, pues no vas a decir, Señor, y alto y de 2 metros y ojos de color, y que vaya al gimnasio y que tenga miles de dólares en el banco. Ah, no sé si eso va alineado a la voluntad del Señor, hermanos. Si me estoy dando a entender. Pero si pides conforme a su voluntad, hermanos, Él te va a responder. Y te voy a dar un tip. Hermano, pues entonces, ¿cómo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Porque esa pregunta me han hecho muchas personas. Ok, sí, ya entendí que si oro conforme a la voluntad de Dios, Él me va a responder. Entonces, ¿cómo sé cómo orar? ¿Cómo sé cómo es la voluntad de Dios? Ahí te va la respuesta. Púntala. A medida que leamos la palabra de Dios, seremos cada vez más capaces de discernir la voluntad de Dios y saber qué orar y cómo. Lo repito otra vez. A medida que leamos la palabra de Dios, seremos cada vez más capaces de discernir la voluntad de Dios y saber qué orar y cómo. Ay, hermanos. Entonces, si lees la palabra de Dios, vas a saber pedir conforme a su voluntad. ¿Y qué crees? Si pides conforme a su voluntad, tienes la confianza que Él te escucha y que va a suceder lo que le estás pidiendo. Y también, hermanos, un ingrediente que debemos de
de no olvidar es que pidamos por fe. Marcos capítulo 11 versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, sí, si estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, tenemos la confianza de que Él nos escucha y que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. La fe viene como resultado de oír una palabra de Dios, y qué mejor manera de escuchar una palabra de Dios que leyendo las Escrituras. Por tanto, si oramos conforme a su voluntad revelada, podemos orar con una fe total, creyendo que Él va a responder. Y hermanos, yo he visto innumerables veces que Dios responde. Y ya les he contado esta, pero ahí va otra vez. La primera vez que yo fui a Waverly, a Sion, la primera vez, que ya tiene como 15 años, 16 o 17 por ahí. Pues la verdad yo iba con mucha expectativa, hermanos, porque iba a conocer a Pastor Bailey por primera vez en vivo, en persona. Yo tenía muchas expectativas de conocerlo, de saludarlo, de platicar con él. Y llegamos mucho antes a la convención, como no me acuerdo si una semana antes o 2 semanas antes o 10 días por ahí así antes, y ayudamos en, pues todo lo que hay que hacer en la convención. Pero dentro de todo eso nos invitaron a la reunión de oración, que solamente va el staff y estaba Pastor Bailey y los cercanos. ¿Y por qué nos invitaron? No sé, pero nos invitaron, hermanos. Y en esa reunión de oración que fue un jueves, eh, yo me acuerdo que Pastor Bailey abrió una carta, leyó una carta que habían mandado y unos misioneros que estaban en, si no me equivoco, era Guinea-Bissau, eh, los malos, los delincuentes, ¿cómo se llaman? Bueno, habían atacado, la guerrilla había atacado la ciudad y el pueblo, la aldea donde estaban los misioneros de Sion, y ellos tenían un orfanato ahí, entonces alcanzaron a sacar a los niños, a llevárselos a la montaña, pero esta gente de la guerrilla quemó el orfanato, quemó la iglesia, quemó todo y pues ahora necesitaban recursos para reconstruir. Ya gracias a Dios el ejército había entrado, había recuperado el control de la ciudad, de la aldea, y ahora necesitaban dinero para reconstruir el orfanato, la iglesia y los salones de clases del instituto. Yo recuerdo que cuando Pastor Bailey dio la cifra del dinero que se necesitaba, hermanos, yo dije, ni, ni vendiendo la casa que tenemos en México, y ni, o sea, no se logra juntar esa cantidad de dinero. Si no me equivoco, eran creo que como $150,000 que estaban pidiendo, algo así, $150,000. En pesos son como 3 millones, 4 millones de pesos por ahí. Y yo dije, pues y el Pastor Bailey, pero hermano, yo vi a Pastor Bailey tan con lo que estoy leyendo, con esa seguridad que oraba, y yo dije, híjole, es que de ver su seguridad parece que va a suceder algo, pero les voy a ser honestos, hermanos, yo dije, no vamos, o sea, ¿dónde vamos a sacar 4 millones de pesos, ¿no? $150,000. Y bueno, pasó la oración, él oró, no crean que hizo, Señor, te pedí, no, oró eh, ecuánimemente. Y oramos ahí, sí, puso énfasis, todo hermano, pero con una fe que yo no les puedo contar. Que hasta yo, hasta yo salí, me sentí mal de estar dudando con la fe que él había orado, hermanos. Pero bueno, para no hacer larga la historia, el día domingo en la reunión, fue la reunión normal, la alabanza, la predicación, y ya se iba a bajar del púlpito y se regresó y dijo, hermanos, los que estaban orando por el dinero que necesitaban los misioneros de Guinea-Bissau, ya dejen de orar, el Señor ya respondió. Y yo, ¿cómo? No, yo dije a mí, yo quiero saber cómo estuvo eso, de dónde salió ese dinero. O sea, no era poco dinero. Y la verdad es que sí fui a preguntar, hermanos, y espero que esto no lo escuchen por ahí en Siones, en esta grabación. Yo sí fui a preguntar y hasta que investigué, hermanos, y resulta ser que una persona de Canadá murió y en su testamento
todo lo que él tenía en una cuenta bancaria, lo dejó para Ministerio Sion. ¿Y cuánto dinero creen que había dejado? No lo que pedimos, el doble de lo que pedimos. El doble, hermanos. Y yo me quedé, no puede ser, hermanos, todo lo que pidan orando, crean que lo van a recibir y va a venir. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Alguien alguna vez me preguntó, ¿cómo son esas oraciones que mueven montañas? ¿Cómo son? Y yo leí un pensamiento de alguien que escribe aquí. Dice, para la mayoría de nosotros la oración del Getsemaní es el único modelo. Mover montañas puede esperar. Lo voy a leer otra vez. Para la mayoría de nosotros la oración del Getsemaní es el único modelo. Mover montañas puede esperar. Y cuando hoy que me lo dicen, mover montañas, hermano, eso no es lo más importante. Si eso está en la voluntad de Dios, la movemos. Pero lo más importante es, ¿qué oró el Señor Jesús en el Getsemaní? Señor, me gustaría esto. Si puedes, pasa de mí esto, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Esa es la oración del Getsemaní, Señor, que se haga tu voluntad. Así que me gustaría cerrar esta sesión haciendo un resumen de las dos claves esenciales para poder crecer. Escribí aquí en resumen, debido a que Dios espera que seamos cristianos que crecen, tenemos dos claves esenciales para el crecimiento y son, uno, conocimiento de la palabra de Dios y dos, aprender la importancia de la oración. Voy a hacer un resumen de lo que vimos hace 8 días. El Salmo 119 describe los beneficios recibidos del estudio de la palabra de Dios que son, hace que pecar sea más difícil, porque nos convence de pecado. 2, es un fundamento estable. 3, va a guiar nuestra vida. 4, nos capacita para soportar la aflicción, porque no creo que haya sufrido más que Job, ¿verdad? Bueno, sigamos porque ya me estoy comiendo el tiempo. 5, es un deleite, es gusto en leer la palabra. 6, es más preciosa que el oro. 7, trae mucho placer. 8, trae paz. Y 9, promueve la alabanza. Y el resumen de hoy, los 5 aspectos de la oración. Acción de gracias, comenzar la oración dando gracias a Dios. Adoración, adorar a Dios por quién es Él, no solo por lo que Él hace. 3, confesión, mantenernos siempre a cuentas con Dios. 4, intercesión, orar por las necesidades de otros. 5, súplica, orar por peticiones nuestras también y porque el Señor nos guíe. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Y espero que el Señor nos haya hablado en este día, hermanos. Y espero que en nuestros corazones quede impregnado el querer crecer. Mira, hoy otro día hablamos de las profecías y de los milagros y de los dones. Sí son importantes, sí, pero hoy no te estoy hablando de lo de afuera, ¿sí me estás entendiendo, hermano? Esta serie es de lo que no se ve. Nadie te ve cuando estás orando tú con el Señor a solas en tu casa. No se ve. Nadie te ve cuando tienes tus tiempos de la palabra, porque son cimientos. Pero eso que nadie ve es lo que va a determinar que una vida permanezca firme o que no permanezca. He visto a muchos hermanos que profetizan, que hacen, deshacen, y al final, por descuidar su vida privada, terminan cayendo en su vida pública, como leímos con anterioridad. Así que les animo una vez más a que podamos retomar nuestra vida de lectura y nuestra vida de oración con el Señor. Y aprovechando eso, ¿por qué no terminamos orando en este día? Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos, porque tu nombre, Señor, es grande, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque tu amor nos ha alcanzado hasta este día. Gracias, Señor, porque podemos estar en tus manos y saber que estamos en tu corazón. Y, Señor, queremos
pedirte en esta hora que tú pongas en nuestros corazones un nuevo fuego por retomar nuestra vida de oración. Señor, que cada persona que escuche este mensaje, este audio, pueda tener en su corazón un anhelo por tener una relación real contigo. Y que anhelemos leer tu palabra de tal manera que cuando oremos sepamos qué es lo que tenemos que pedir y pidamos conforme a tu voluntad con esa confianza que tú escucharás y entonces veremos resultado y respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque yo sé que tú harás mucho más de lo que aún podemos pedir o entender. Y gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. No quiero olvidar a mis hermanos en la Florida, hijos tuyos que están ahí pidiendo que tú los guardes en esta noche, que está este huracán pasando allí, que tu presencia sea con ellos y que tú los cubras en el hueco de tu mano. Y gracias por este tiempo también con mis hermanos, los bendigo y te doy gracias por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.